Muy buenas noches a todos y a todas. Sean profundamente bienvenidas y bienvenidos a este espacio, un espacio que es de conciencia, orientación y de transformación, el Foro de Protección Internacional. Mi nombre es Carla Estefanía Santillán, soy abogada internacional y soy la creadora de este foro, un proyecto que nace desde el corazón con una misión muy clara, la cual es informar, orientar y capacitar a las personas para que tomen decisiones conscientes, protegidas en su vida personal, legal y emocional. Nuestra visión es convertirnos en una comunidad internacional donde el conocimiento no solo se comparte, sino que éste se multiplica y transforma vidas. El día de hoy me encuentro con ustedes en representación de Erika Budoira, quien es la encargada habitual de moderar estos foros, pero que en esta ocasión no pudo acompañarnos. Así que los voy a estar acompañando esta noche. Las indicaciones para el foro del día de hoy es que antes de comenzar, les voy a pedir que mantengamos los micrófonos en silencio, por favor, para cuidar la claridad del espacio. Pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden levantar su manita y vamos a estar abriendo un espacio para responderlas. Y también su cámara puede estar abierta o puede estar cerrada, como ustedes decidan. Recordar que este es un espacio de respeto, un espacio de escucha y apertura, así que agradecemos su participación consciente. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el honor de contar con un invitado cuya trayectoria no solo se estudia, esta trayectoria realmente él la ha vivido y la ha transmitido. El día de hoy nos acompaña Miguel Ortiz, quien es licenciado en psicología, educador sociales, consultor y comunicador en la semiología de la vida cotidiana. El psicólogo Miguel Ortiz cuenta, No, porque perdón, el psicólogo Miguel Ortiz em, cuenta con especialidades en adicciones, cuenta con amplia experiencia en consulta individual y grupal, conferencias, cursos y talleres en desarrollo humano, como bien él nos los da los jueves miércoles, jueves cada 15 días aquí al foro. Y bueno, también acompañamiento en grupos de autoayuda bajo el modelo de 12 pasos. Pero más allá de su formación, el psicólogo Miguel es un creador de espejos, alguien que a través de su trabajo permite que las personas se vean, no en la superficie, sino en el fondo de su propia verdad. Y yo puedo dar testimonio de ello. Así que, psicólogo Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener un tema realmente maravilloso. Vamos a hablar de drogas en nuestros adolescentes. Entonces, te cedo el micrófono porque estamos atentos a lo que tú nos puedas compartir. Silenciado tu micrófono. Va, bien, gracias. Buenas noches, Carla. Buenos días, buenas tardes, según donde nos encontremos. Y es interesante este tema que me encomendaron ahora de cómo los jóvenes están consumiendo o están investigando. De por sí, a través de los tiempos, se ha investigado cuando se es joven, se ha buscado otros alicientes o salir de la rutina, divertirse, y puede parecer normal en la juventud empezar con el consumo de drogas, a lo mejor de alcohol, de cigarro. Pareciera que estas no son drogas. Lo primero que quiero marcar, como son legales, parece que no son drogas. Y con esta idea de que la marihuana se está queriendo legalizar, parece que también es algo productivo. Esta idea cultural que se va marcando acerca de lo que está permitido no tiene riesgo. El cigarro, el alcohol, ahora la marihuana, y no es cierto. Todas tienen mucho riesgo, pero son legales. Aquí hay que empezar a darnos cuenta de este tipo de ideas que se forman a través de las familias, obviamente las culturas, y se permiten. O las drogas ilegales, esas parece que sí están mal y no son permitidas o no son bien vistas, incluso por algunos miembros de la familia. Pero en la sociedad, actualmente, aunque se sabe que son ilegales, ya no están mal vistas. Es algo interesante darnos cuenta que el uso de cocaína
el uso del cristal, las anfetaminas, los medicamentos controlados, aunque se sabe que está mal y que no son legales. Bueno, los medicamentos controlados sí son legales bajo ciertas restricciones, pero la cocaína, ya sea en polvo, ya sea en base, lo que es la piedra o el cristal, no están permitidos, se consumen, pero se está regularizando, se está normalizando ese tipo de consumo. Es de las primeras cosas que tenemos que estarnos preguntando como sociedad, ¿qué estamos haciendo en la convivencia familiar? Regularizando sin darnos cuenta, normalizando sin darnos cuenta. Voy a poner aquí una idea que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, pero poco se comprende al fondo. En el discurso se va a comprender claramente, pero en el fondo no se comprende mucho y es, nadie puede dar lo que no tiene. Sí, han escuchado esta frase donde se nos dice que no se puede dar lo que no se tiene, pero además parece que se entiende. ¿Sí lo han escuchado ustedes? Sí, de hecho es una frase que la verdad yo digo mucho, pero me llama la atención ahorita como tú lo estás mencionando, en que a veces como que no le damos esa profundidad y me encantaría poder entender a qué te refieres. Esa es la idea, fíjense, marco esto de la sociedad y las drogas ilegales, las drogas legales y el consumo que está haciendo. Y esta frase, porque es como empezar por el final. ¿Han visto esas películas que empiezan por el final, un pedacito del final, y luego va toda la trama? Y ya cuando está terminando, como que regresan al principio. Entonces es esto. Nadie puede dar lo que no tiene, ya lo sabemos, pero aquí imagina a un grupo familiar, papá y mamá, educando jóvenes, consumiendo en sus reuniones familiares una cervecita, un vinito, un coctelito, y entonces están dando educación a sus hijos. ¿Qué tipo de educación están dando cuando esto puede generar conflictos? Puede generar, terminando en una adicción. Por eso es lo que marcaba esta idea de conciencia. ¿Vamos a educar hijos o vamos a domesticar hijos? Son dos cosas diferentes, pero ahí es donde se confunde. Muchas familias tratan de domesticar hijos. Hay que hacerles hábitos. Repetición, 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 premio, castigo, y parece que se va educando jóvenes. La verdad es que, de cierta forma, la conducta que se tiene como padres está ejemplificando a lo mejor y no sale tan productiva, pero desde luego que es productiva porque la importancia es dónde estamos situados como sociedad, luego como familia y en lo particular como individuos. ¿Qué es lo que estamos manejando al interior? ¿Cómo rescatamos a nuestros jóvenes? Este es uno de los puntos interesantes, la normalización del consumo. Es social, es cultural. Por donde quiera vemos el consumo tanto de alcohol como de drogas, tanto de medicamentos controlados, eso y como redes sociales y todo lo que genera un tipo de adicción, lo vemos en redes sociales, lo vemos en películas, los vemos en series, todo se está usando, se está utilizando y pareciera que es lo normal, es común. Vamos a empezar a hacer una distinción entre lo que es común y lo que es normal. No quiere decir que sean lo mismo, no son sinónimos. Sucede que es muy común ver todas estas cosas, pero no es normal. ¿Por qué? Porque genera daños. Lo primero que tenemos que hacer para proteger a nuestra juventud como sociedad, haciendo este corte de cómo estamos normalizando ciertos consumos de tabaco, de medicamentos controlados, esto
que se escucha mucho en muchas familias. Alguien entra en un estado de ansiedad, alguien entra en un estado de estrés, alguien sufrió un conflicto fuerte y otro alguien le ofrece un diazepam, así nada más porque, o un ribotril, que para que se calme, que porque es como si trajeran una golosina y no quieres, te invito para que te calmes. Eso, sin darnos cuenta, nos está normalizando ciertas cosas. La normalización que tenemos como sociedad requiere de que empiece a hacer el corte. Tenemos que estarnos mirando porque vamos a empezar a hacer el corte de lo que sí consumimos, de lo que no consumimos, por qué sí lo consumimos y por qué algunas personas no deben consumirlo. Otro de los aspectos culturales es que los excesos es lo que no se debe hacer. En el caso del alcohol, el cigarro y cualquier otra sustancia, es mientras lo puedas controlar, mientras no sea exceso, mientras pueda ser con moderación, está bien. Aquí hay un paréntesis. Como sociedad tenemos que darnos cuenta que existen personas que no pueden moderarlo. Son las personas que padecen adicciones, es decir, tienen un organismo propenso. Hay que hacer la diferencia. Como cultura, estamos auspiciando el consumo de sustancias, pero no estamos informando que hay personas que vienen predispuestas genéticamente. Y Eso cuando es muy vienen, interesante, Miguel, porque justo, perdón que te interrumpa, no aquí en sé, el grupo nos están preguntando, primeramente, que a partir de cuántos años tú en tu experiencia has visto que el adolescente ya empieza con este consumo, ¿no? Y en algún momento yo puedo decirte que cuando yo estaba en la secundaria, yo recuerdo muchas de mis compañeras que consumían cigarro y que consumían alcohol, que era lo que en su momento, te estoy hablando de hace 20 años, que en su momento obviamente era como lo único a lo que teníamos acceso, ¿no? Entonces, yo no lo hacía, soy honesta, sin embargo, por ejemplo, entrando ya a la preparatoria, era como que, bueno, pues por los compañeros y esto, ¿no? Pero te estoy hablando que en secundaria eran niñas de 12 años. Entonces, nos preguntan que hoy en día, ¿a cuánto más o menos asciende la edad que ahorita, si hay niños jóvenes que están consumiendo? las estadísticas nos muestran que se ha ido reduciendo la edad de consumo casi hasta los 9 años. Antes era entre 12 y 15 años, pero actualmente ya hay muchos casos de niños de 9, 10 años que están empezando a consumir como primer consumo. Es parte de la normalización que como broma, que como juego, que como chiste, que la cervecita, que el rompopito, que cosas así, pero puede estar haciendo mucho daño en esta regularización. Marco la normalización porque como cultura tenemos que saber que hay personas que no pueden ni con una probada. ¿Cómo sabemos? Bueno, lo vamos a ir midiendo a través de los tiempos, pero lo importante aquí, retardar lo más que se pueda el consumo en la juventud. Y hay Hasta algo después. importante que tú mencionas, que justamente es el tema de la normalización, porque también mucho como familia tapatí, no tapatía latina, perdón, como familias latinas, tú podrás saber que es como que muy fácil para nosotros ay, tómale la foto al bebé con la cerveza, ay, tómale la foto, o ay, ven y mira, es que está tomando, hacemos ese tipo de bromas, ¿no? Sin embargo, sí mencionas algo aquí que sí quiero reiterar, que es el tema de la genética. Y eso no lo tomamos en consideración. Entonces, para mí, de verdad, yo lo he observado mucho. Yo he platicado que vengo de una genética por parte de mi papá, que era un hombre que hasta la fecha se droga. Entonces, tristemente, yo tengo eso y digo, yo sí creo en el tema de la genética, por eso yo de verdad digo, no, porque soy consciente de esto. Y mucha gente no lo es y no le importa y ahí es donde viene esta parte, ¿no? Cierto, es por eso que de lo primero que tenemos que evitar es la normalización y hablar de ello. Si en el caso de los que nos están escuchando, algunos de la familia no presentan esta condición genética y pueden tomar 2 o 3 tragos o acercarse a ciertos consumos sin riesgo, hay otros que no. Debemos darnos cuenta que hay que hacer esa diferencia y dialogarlo. Abrir el tema en las personas jóvenes. No se trata de imponer el no consumo, se trata de hablar por qué no. Número uno, porque puede tener predisposición genética.
Pero algo muy importante es, todavía no se desarrolla el cerebro hasta después de los 21 años. Si antes de que se termine de desarrollar se le meten sustancias, se va adecuando a ellas y es mucho más fácil que genere adicción. Por eso hay que retardar lo más que se pueda el primer consumo. A veces la gente dice, ¿cómo lo vas a retardar si es inevitable que en la escuela, que en los compañeritos, digo, lo más que se pueda, no porque se ande custodiando, porque desde muy pequeños hay que empezar a informarles sobre estas dos condiciones, sobre los que pueden generar y por qué no deben acercarse como medida de protección. Decía, ¿cómo vamos a proteger a nuestros jóvenes? Abriendo el tema, explicando que hay predisposición genética y que es muy riesgoso, yendo a este tipo de conferencias o quien está informando sobre este tipo de cosas. Generar en la escuela como este tipo de De prevención, conversaciones. Sí. exacto, de que se invite a algún especialista a que les diga a los jóvenes que es riesgoso para siquiera tener la información, no espantarlos, que no consumas drogas por todas las consecuencias, sino hacerles conciencia. Por eso decía al principio, ¿cómo vas a dar algo que no tienes cuando no te das cuenta del riesgo que se está corriendo, aún en tu propia casa? A lo mejor y no, ojalá, pero en la sociedad sí lo existe. Miguel, Entonces, aquí nos están preguntando en el grupo, si me permites, para que sí, no claro, se, claro. estamos hablando de esto. Nos preguntan que cuál es como la mejor forma de poder explicarle a algún niño adolescente del por qué no es bueno ahorita, o sea, tomar el alcohol, cualquier sustancia. Y esto justo por lo que mencionas del cerebro que se desarrolla, o sea, termina de desarrollarse hasta los 21 años. Entonces, esta pregunta es interesante porque es cierto, de que yo tengo una niña de 9 años que en su momento de empezar a convivir, entonces, ¿cómo uno empieza a explicarles, pero para no caer en el no porque no? Y que les dices no y luego hacen todo lo contrario, ¿no? Porque lo estamos viendo, no hay que tener esta prohibición, sino hay que abrirlo. Mientras más se hable del tema y más abierto esté, va a ayudar mucho. Pero lo vemos en las películas, en las comedias, en las series, en todo, o en la comunidad en donde estamos. Hay que hablar de eso con los muchachos, con los jóvenes, niños de 9, 10 años. Ya hay que empezar a hablar de eso, decir, ¿ya viste esta condición? ¿Ya viste este señor o esta mujer se excedieron? Ah, eso indica que puede tener una predisposición. A lo mejor no le avisaron, a lo mejor sí. Empezar a hablar de que cuando se excede la gente, hay mucho riesgo. No solo porque se intoxica y comete errores, sino porque puede generar una modificación cerebral no tan técnico, no tan profundo, pero sí manejarlo repetidas veces. Es como cuando dicen, no te bajes la banqueta porque mira el carro y mira, tienes que voltear y mira, tienes que tener cuidado y no corras y tienes que atravesarte con mucha calma y tienes que esperar el semáforo y se les está repitiendo en esta educación cómo deben cruzar la calle. Lo mismo es cómo te acercas a una sustancia. Se la van a ofrecer, se le va a dar curiosidad tal vez, pero hay que hacerles notar este tipo de cosas en la vida cotidiana. Pero lo más importante, saber qué ejemplo está dando este jefe de la crianza, el papá o quien sea, que puede ser algún familiar. Es muy importante que entre la familia, en las reuniones, se sepa por qué se bebe o por qué no se bebe, pero se da por hecho que beber es lo bueno o se invita el cigarro. Actualmente ya no hay como tanto cigarro, pero hay vapeadores que sale peor. Estos vapeadores que tienen una forma de combustión electrónica que genera tal calor que hace orificios en los pulmones. Eso es todavía más riesgoso. De esas cosas hay que hablarles. Como ejemplificar, si te acercas un cúter a la mano, te vas a cortar. Si te acercas un vapeador, te vas a hacer daño. De momento no te va a pasar nada, te cortas una vez o dos o tres, pero cada que agarras confianza, te agarras más. Ahí es donde hay que empezar a dialogar. La protección es sobre los hechos que se van viviendo y la confianza que se va adquiriendo. Todo el mundo sabe que cuando adquieres confianza en algo, pones menos atención. Ese es el punto de educación. No hay que dejar de poner atención. Y es donde la educación de lo que está viendo todo el tiempo
en donde quiera que se esté, si hay una reunión, si hay una salida, si hay un paseo, si hay un bar por ahí cerca, hay que estar hablando de que hay gente que sí puede y hay gente que no puede. Y retardar lo máximo precisamente por eso. Como no sabemos, como no hay un estudio, como no hay un examen que nos lo pueda decir, es solamente la situación como se va presentando. Esta normalización hay que revisarla. Pero además hay que ver otra de las causas. ¿Cuál es otra de las causas de este consumo? El vacío existencial. Fíjense bien, hay diferentes formas de comprender el efecto que tiene la sustancia. Lo que sea que, incluso las redes sociales, el manejo de los juegos y las adicciones conductuales que ahí están, tienen un efecto. Ojo, un efecto orgánico totalmente, una descarga dopaminérgica, una situación de placer, de alegría. Esa es una forma de placer, una forma de efecto. Pero hay otra, que es la más importante. Hay una sensación de completitud. Todos aquellos que hayan tomado un trago, dos o varios, y que no tengan la adicción, van a saber que cuando se toman un trago o varios, tienen un estado de relajación, que tiene un estado de alegría, como de calma, pero además hay un estado de pertenencia, hay una situación de conformidad, no hay nada que esté mal. Aunque se tengan deudas, aunque no se hayan pagado los servicios, aunque las calificaciones no estén buenas, aunque el trabajo no sea muy productivo, aunque lo que sea que pase, por eso es un oasis este efecto que se busca. Lo vemos igual en las películas y hay que marcarlo, en las series. Una situación de guerra, de conflicto, de policíaca, donde hay mucho estrés. Al término de todo dicen, vamos al bar de la esquina, vamos a relajarnos y a sentirnos totalmente completos y perteneciendo al grupo. El grupo, este comando, este equipo de policías, estos personajes que están ahí, no van a sus casas, van al bar a tomarse un par de cervezas para estar en comunión, sentido de completitud, de satisfacción, de que no hay ninguna insatisfacción que los mueva, aunque no se tenga la vida que se quiere. Ese es el otro aspecto del efecto, y ahí es donde tenemos que trabajar muy fuerte, porque la vida diaria en todas las personas y más en las que no saben cómo resolver aquellas cosas que suceden, generan este sentido de insatisfacción, de falta de pertenencia o de incompletitud. ¿Cómo lo vamos a saber eso? Dialogando con los hijos. Ojo, dialogando. Recibo un mensaje, lo proceso y regreso un mensaje. Ese es el proceso de diálogo. No le digo lo que tiene que hacer, no le digo que no me interrumpa. Hay que aprender a dialogar y a recibir el mensaje, es decir, lo que me diga, lo proceso y regreso como para tener la objetividad del cambio o del entendimiento. La convivencia con los hijos es te quiero conocer, no te quiero imponer. Es difícil a veces, es complejo, pero vamos a dialogar para conocernos. Incluso si tienes 5, 7, 8 años, quiero saber cómo estás maquilando tu cerebro, tu cabecita, cómo estás razonando ciertas cosas. No impedirle, porque genera una idea de, si le digo lo que pienso, me va a regañar. Mejor le digo lo que quiere oír. Y así parece que dialogamos con los hijos. Les vamos enseñando a que respondan lo que es correcto. Y eso ya, quién sabe de dónde lo aprendimos nosotros que es correcto y pareciera que por la edad que tenemos, sabemos que es lo correcto. Pero ni aún teniendo la edad que se tenga, ni la experiencia que se tenga, se puede saber qué es lo correcto para alguien más. Es imposible. Tenemos que hacer lo correcto para nosotros y lo correcto para el entorno en donde estamos,
y eso hay que enseñarles como medida de protección. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis lados de luz? ¿Cuáles son mis lados de sombra? ¿Cuál es el entorno en el que vivo y cómo voy a participar en él? Hay que darle los elementos para que se conozcan. Hay que acercarles las cosas y escucharlos para saber quién es el otro. Es decir, va a tener un sentido de pertenencia, va a pertenecer al clan, a la familia, a la relación, no va a buscar experimentar. Pero como muchas veces no se le da esa educación, se le va diciendo lo que tiene que hacer. Por eso decía al principio, ¿estamos educando hijos o estamos amaestrando hijos o jóvenes? Incluso el sistema educativo, ¿eh? Y como padres, bueno, pues venimos de una cultura que así nos enseñó. Ok, así aprendimos, pero nosotros mismos como adultos tenemos que saber que muchas veces estábamos inconformes y que no se nos dejó expresarnos y que tuvimos que hacer lo que la sociedad marca, representado por un padre o por una madre, sin la apertura de decir es que a mí no me gusta o no me parece o no puedo o un sinfín de cosas. La Justo cuestión, aquí eh, nos está preguntando una niña de 16 años, por lo que estás comentando, y nos dice, psicólogo Miguel, ¿cómo sé si lo que estoy viviendo es curiosidad normal o si ya estoy entrando a algo peligroso con las drogas? Y me gusta la palabra curiosidad porque es cierto, o sea, tiene 16 años, que era lo que comentábamos hace rato, o sea, en la prepa es de haber curiosidad. Una cosa es como la curiosidad y yo sé que muchas personas lo llegaron a hacer y bueno, ahí quedó en curiosidad. Pero hay otras que no. Entonces, ella me gusta su pregunta. O sea, ¿cómo sé si es curiosidad o ya estoy entrando en algo peligroso y pues qué hacer, ¿no? esa es muy buena pregunta y más por esta mujercita que lo está haciendo en esta edad. Lo importante, hay que ver estos signos. Te acercas a algo por curiosidad, puede ser lo que sea, puede ser un trago de alcohol, una cerveza, cualquier tipo de droga, a ver qué se siente. Cuando se dice a ver qué se siente, sí es curiosidad, pero nos está hablando de que hace falta algo muy profundo. Es como que no me siento totalmente contenta o perteneciente o decidida. Esa idea es como que me falta algo, no sé qué es, y cuando me ofrecen lo que sea, digo, ¿qué se sentirá? Esa es curiosidad. Y me dicen una fumadita, pues no, pero pues déjame ver. Y un traguito, bueno, no, pero déjame ver. Esa es curiosidad. Cuando me lo consumo y me siento medio mal, pero lo repito, ahí hay riesgos. Me fumo un cigarro. El primer cigarro que me enseñan a fumar, le fumo, le doy el golpe, me mareo, toso y digo, esto sabe a rayos. Pero a los 3 días digo, a ver, dame otra vez. Y a los 5 días digo, ya no me hizo tanto. Sí me mareo, pero ya no me hizo tanto. Y a la semana ya traigo un cigarro completo. Ahí hay riesgo. Lo mismo con el alcohol. Es decir, lo probé porque sabía medio raro, estaba medio amargo, dependiendo la bebida, ¿verdad? Estaba medio amargo o muy dulce, o sí sabía rico. Y bueno, pues me puse más o menos, me tomé 2 traguitos y me gustó, me divertí, caminé, bailé, corrí, y suave y padre. Ya sé qué se siente, pero quiero repetirlo. Cuando quiero repetirlo es cuando empieza el riesgo dependiendo. Lo quiero repetir muy rápido y con más sustancia, mucho más riesgo. Dependiendo qué tanto lo quiera repetir y qué tanto aumente el consumo, ahí está el riesgo. Si lo probé y dije, bueno, pues ya sé lo que se sabe, no quiero más, no hay riesgo, es pura curiosidad. Pero la curiosidad se va convirtiendo en repetición y luego se convierte en el hábito y genera ya un tipo de adicción. Ahí nos damos cuenta. Nuestros jóvenes a veces se esconden, se van a la fiesta, se emborrachan, se esconden, no se les nota, regresan otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando nos damos cuenta ya está muy avanzado, porque no se habló adentro, porque tenía mucho tiempo, porque no hubo quien lo estuviera vigilando,
Ahí viene cómo lo protejo. ¿A dónde fue? ¿Con quién fue? ¿Por qué se tardaron tanto tiempo? ¿Por qué fue de noche? ¿Por qué fue de día? ¿Qué papás saben? ¿Quiénes son sus amiguitos? Cercanía de la convivencia que tienen los hijos. Porque sí es cierto que a veces las ocupaciones, el trabajo o las necesidades no nos dan tiempo, pero hay que armar el equipo para que estén custodiados la mayor parte del tiempo. Si no es la abuela, es el tío, la prima, de alguna forma buscar la estrategia de saber con quién conviven, de qué hablan, a dónde van, quién consume, quién no consume, si ya les invitaron, si ya se probaron, la importancia de las reuniones familiares o de las comidas cotidianas. ¿Qué se habla en una comida? Cuando está la familia en sábado, en un día que todos están, ¿de qué se habla? El papá habla con la mamá y le hace ciertas indicaciones a los hijos, o se abre el diálogo, decir cómo está, cómo va la escuela, qué te dijo tu maestro, por qué sí, por qué no, cómo pasó, tus amiguitos, el compañerito, la compañerita. O sea, quiero conocer a mis hijos. No quiero decirles lo que está bien y cuidadito y que pase aquello, y cuidadito y que yo vea estas faltas, y cuidadito y que las calificaciones, y abusado porque entonces me voy a enojar y en el caso de los más, digamos, más sanos, pero si no hay amenazas de golpe, de que se va a quitar el dinero, la mesada y una serie de cosas, en lugar de entrar al diálogo. ¿Por qué? Porque conocemos la insatisfacción que en las mismas familias están. No hay que voltear a ver las otras familias disfuncionales, hay que ver la propia. Imagínate, si hay familias disfuncionales, asómate a la tuya, nada más, algunas mucho y algunas menos. Pero los hechos nos dicen, como sociedad no estamos funcionando, obvio, como familias tampoco, como parejas tampoco. Por eso el individuo no tiene un sustento. Una pareja disfuncional hace una familia disfuncional y hace una sociedad disfuncional y es lo que estamos viviendo. Hay que darle el giro a esto. Vamos a funcionar. No vamos a entrar en ciertos estándares culturales. Que de todas maneras tenemos que tener un respeto por las normas sociales, pero no como requisito el objetivo central. Es vamos a relacionarnos entre nosotros, vamos a tener este soporte no como una regla de lo correcto, sino como una integración de la convivencia, como una intimidad compartida. Es decir, vamos a generar vínculos entre los miembros de la familia. ¿Cómo? Generando vínculos en la pareja. No importa que en ciertas familias haya una separación, un divorcio. Como pareja, por diferentes motivos, no funcionamos, pero tenemos un vínculo de padres. Vamos a hacer ese vínculo sólido para poder educar hijos con una solidez en los vínculos. Se llama intimidad compartida. Yo comparto de mis experiencias, lo que aprendí, y además la vivencia, o sea, los hechos. Dos cosas importantes que quiero que anoten. Hay algo que sucede, se llama biografía. Lo puede ver cualquiera, lo podemos documentar y podemos fotografiarlo, podemos tomar película, es la biografía. Pero de todo eso que pasa hay una intrabiografía, o sea, lo que a mí pasa por dentro cuando sucede el evento. Ahí es donde está eso que yo solo sé, lo que a mí me impactó o no. Esa es la intrabiografía. Y el otro también tiene su intrabiografía. Cuando se comparte la intrabiografía y además la biografía, se genera vínculo. Y eso es lo que le da una solidez, es un sentido de pertenencia. Pertenezco a este grupo por el vínculo que tenemos. No es una expresión romántica de pertenezco a mi familia porque son mis padres y me quieren y son mis hermanos y los quiero. Es una versión romántica porque no hay mucho vínculo. En pocas familias existe el vínculo de intimidad compartida, aunque se apoyan de muchas formas. O sea, se está viendo la biografía y se está guardando la intrabiografía.
Estas dos cosas es lo que va a ser la prevención mejor que puedas imaginarte. Y de ahí, evitar los lugares, compartir las amistades, hablar del tema, evitar la parte cultural social, hablando del tema, evitar el consumo en edades tempranas, hablando de la predisposición y de lo que pasó en las familias, de lo que pasa en la sociedad en la que estamos viviendo y de cómo los programas lo están regularizando y lo están, parece que normalizando, pero lo vamos a hacer la diferencia, es común. Lo común no es normal siempre, aunque se repita. Por eso decía, nadie puede dar lo que no tiene y no nos han enseñado a compartir desde el fondo. Nos han enseñado a hablar de las cosas que suceden y del por qué no y del por qué sí y del por qué tenemos que poner límites, que más bien son bardas, no son límites. Y al poner una barda, pues obviamente hay choque y pensamos que tenemos que reforzar esos límites. No nos han enseñado a poner límites como sociedad. Los límites tienen que tener una premisa. Son para protegernos, ambos, no para protegerme únicamente a mí. A veces le ponemos límites a los hijos como la idea de protegerlos y estamos protegiéndonos de nuestros miedos. Y además estamos buscando hacerles una protección más que evitar que se acerquen a riesgos, pero no por ellos. Mucha honestidad aquí, porque hacemos esta protección a los hijos por nuestros miedos y tenemos que resolver nuestros miedos para poder proteger a los hijos. No puedes proteger a alguien con miedo. Ahí es donde viene, ¿cómo vas a proteger a alguien con miedo? Es decir, no puedes dar lo que no tienes. Seguridad, certeza, confianza, entrega, desarrollo, hasta que se tiene. Por eso lo importante aquí es, ¿cómo protejo a mis hijos? Crece en conciencia tú y luego te compartes. ¿Cómo protejo a mi pareja? Haz lo adecuado, compártelo y entonces se hace una cohesión familiar, se hace una cohesión la pareja, se hace una sinergia y se va creciendo y se pueden evitar estas cosas, se puede retardar. No hay curiosidad cuando un individuo está completo. Cuando hay esta intimidad desde muy pequeñitos, pueden llegar a los 13, 14 años, 15 y decir, no tengo curiosidad, no quiero, no quiero. No es que se les prohíba, sencillamente van estando completos. Para que alguien esté completo y que tú le puedas enseñar, tienes que estar completo. Es la importancia de irse viendo, observando, para que se vaya compartiendo con la juventud, abriendo el tema, para que se pueda generar esta cultura y generar algunos cambios en la sociedad, porque ya está la disponibilidad. Por cualquier lugar hay drogas, hay alcohol, hay cigarros. Aunque la ley diga, no se venden cigarros a los menores, no se vende alcohol a los menores, o sea, el que es mayorcito es el que compra para todos o el que está, o en algunos lugares pues, le venden a quien sea. O sea, no hay la... Fíjate que justamente ahorita un jovencito nos hace una pregunta que viene a colación, dice, a veces he sentido mucha presión por encajar con mis compañeros. ¿Cómo puedo decirle que no sin quedarme solo o sin que me rechacen? Y tiene 17 años. Bueno, Fíjate. es parte de la integración. Se maneja mucho que las personas o los jóvenes van a consumir por pertenecer. Y ahí es donde viene al... Si quieren pertenecer a algo, en este caso al grupo, porque no hay mucha certeza, seguridad. Pero en la pregunta que hace este joven es, no quiero porque a mí no me apetece. A lo mejor hay como un enojo de los compañeros o un tipo de aislamiento. Es decir, ese no era el grupo que te corresponde. Pero luego queremos encajar en un grupo en el que no nos corresponde. Sencillamente son compañeros de, digamos que de salón de escuela, pero no es el grupo, no es la persona con la que vamos a compartir intimidad. Este joven tiene que ver dentro de sí qué es lo que está pensando y cuáles son sus ideales para compartirlos con otras personitas afines. Vamos a buscar lo que es afín a nosotros, no lo que es el grupo.
puede ser uno o dos, sí tenemos que socializar, pero con los que son afines. Tienen ciertas ideologías parecidas, búsquedas parecidas, sentimientos parecidos, cosas que se pueden compartir. Ese son el grupo donde podemos hacer una fuerza, pero no pertenecer a Mm. cualquiera. A veces, cuando se es joven, dependiendo ciertas circunstancias, se ve menos y quiere pertenecer a un grupo que lo proteja. Pueden ser más grandes, pueden ser más inteligentes, pueden ser más altos, pero ahí es donde viene yo por qué quiero estar en un grupo que me exige cosas que no quiero. Es trabajo personal y obvio de orientación. Nuestros jóvenes necesitan mucha orientación de los padres y si los padres no pueden, entonces de algún especialista. Por eso, como padres, en las escuelas, propiciar que haya este tipo de charlas o acercarse a estas, que es lo que hace el Foro Internacional, es maravilloso porque va dando estas expectativas para que se vaya encontrando la afinidad y el por qué se busca protección, cuidado, un tipo de desarrollo. Este joven lo que tiene que ver, más que si lo rechazan o no, es qué es lo que está viendo en ese grupo, como qué quiere protegerse, dialogarlo con sus padres para que le busquen la línea de trabajo y que él esté cierto de que aunque no pertenezca a ese grupo, se puede desarrollar en su interior con fuerza, certeza y seguridad. Qué Y va a bonito lo que nos pertenecer, estás va a diciendo, porque pertenecer a justo sí yo mismo. recuerdo. Vale. Justo recuerdo que a mí mi mamá me decía mucho, Carla, júntate con estudiosos y te vas a volver estudiosa. Júntate con aquellos que se vuelan las clases y te vas a volver igual. Y ahorita que estabas mencionando esto, qué cierto es, porque aquí lo interesante es, nosotros que lo vemos más a profundidades, no se trata tanto del rechazo, sino qué estás buscando ahí, qué hace falta, o sea, por qué quieres seguir ahí. Y si no, literalmente es. Digo, si fuera mi mamá, estoy segura que me diría, cambia de amistades, mijita, porque por ahí no va. Entonces, Claro, ¿por qué? Porque no te pueden obligar, pero es más profundo a donde uno tiene que ir, ¿no? sí, es que es lo que comentaba desde el inicio, que como padres, a lo mejor pues no tuvimos mucha educación como esta, hoy se ha hecho más amplia toda esta forma, lo entiendo, pero una vez que nos damos cuenta, entonces hay que también entrar en la parte educativa, aunque ya se sea adulto, no la imposición, sino esta como la explicación del por qué es mejor, tanto por el resultado como por la satisfacción que va a tener una persona. Y desde niños hay que enseñarles a que esta satisfacción de completitud la van a tomar con decisiones adecuadas. Ojo, no buenas, no mejores, no satisfactorias, adecuadas como el término adecuarlo. Un espacio adecuado entra. Por eso hay que conocer el espacio. Vamos a poner un ejemplo, una estrella no va a entrar en un círculo, aunque pueda parecerse. Y un cuadrado no va a entrar en un rombo, aunque se parezca. Hay un espacio y hay que poner la pieza adecuada. No es mejor, es adecuada. No es buena, es adecuada. Y una vez que entendemos el término, vamos a buscar lo adecuado para uno y para el otro. Ahí es donde vamos a aprender a construir límites. Los límites se ven para la protección de ambos y los construimos con la intimidad compartida. Le tenemos cierta flexibilidad porque a veces hay que moverlo tantito y hay que regresarlo y hay que adelantarlo, pero tiene que ser constructivo, tiene que ser flexible y en su momento se pueda correr, itinerante. Constructivo, Hacen otra- flexible e itinerante. Nos hacen otra pregunta que se me hace muy importante, Bien. porque a veces los papás no saben cómo reaccionar. Dice, si sospecho que mi hijo está consumiendo, ¿qué es lo primero que debo hacer y qué no debo hacer? Qué interesante, porque luego tienen mucho la sospecha y no quiere, es cierto, qué sí y qué no. Lo que no, es más importante lo que no, moralizarlo. Lo Ok. primero es que no está bien, es que eso está muy mal, y es que nada de que está mal, ni de que está bien, ni de por qué. No moralizar, lo primero. No hacer como esta idea de educación, porque te lo estoy diciendo, esta rigidez, no es imposición. Eso es lo que no hay que hacer.
hay que ser natural y abrirlo. Me estoy dando cuenta de estas cosas con objetividad. No llegaste o faltaste o me encontré esto en tu cuarto, tiraste esta cosa, me comentó un amiguito, como sea, la apertura total. Es decir, ya me estoy dando cuenta de estas cosas y veo tu conducta. No es de lo mejor y al parecer estás consumiendo o ya te invitaron X cosa. De seguro, como todo joven, lo va a negar, siempre lo va a negar. La cuestión es igual, así, en esta idea de si ya estás consumiendo, hay maneras de saber si es cierto o no. Ya sabes, el examen antidoping. Y en esa idea, dado que tengo esa reserva, dado que tengo esa preocupación y no quiero complicaciones mayores, vamos a hacer el examen para saber cómo vamos a hacer. No hay castigo, no hay un rechazo, no hay una imposición, es vamos a abordar un tema que me está pareciendo relevante. Y entonces se hace el antidoping o el diálogo, es decir, si me dices, lo podemos arreglar, no hay maldad ni nada, es la objetividad, es decir, la intimidad que te comparto es, yo tengo miedo, no sé qué hacer, eres mi hijo, te quiero mucho, no sé para dónde jalar, pero me estoy dando cuenta de esto y no lo puedo permitir. Oh, qué bonito y sobre todo eso que estás diciendo, como que cuando un papá se vulnera con el hijo ahí es donde creo que también se puede hacer mucho clic, ¿no? Con el hijo, porque de repente los hijos vemos a los papás como tan grandes, tan fríos, a lo mejor tan así, tan cuadrados o así, que es como, ¿cómo puede ser que mi papá pueda doblegarse ante mí? Entonces, esto que mencionas al final a mí me encantó porque siento que es una forma de verdad de poder hacer clic, hacer match con el hijo, necesito decirte que tengo miedo. O sea, entonces, ¡ah! Mi papá tiene miedo. Claro, sí, es que nos tenemos que mostrar como somos, o sea, no podemos ser siempre lo mejor o lo más puro, lo más limpio, lo más honesta. Tenemos altas y bajas. Hay que ser lo más honesto con uno mismo y con el otro. Es la mejor educación. Sé lo más honesto que puedas contigo y con la sociedad en la que te encuentras. Entonces, en esa honestidad se comparte la intimidad. Es el clic. Compartimos intimidad y entonces se hace un arraigo y sabe el hijo a dónde acudir cuando tiene un riesgo. No va a asesorarse con los compañeritos ni con cualquier persona ajena. Sabe que el clic es la casa, no como una situación de es donde te van a resolver aunque te enoje, aunque se enoje, no, es donde pertenezco por cómo nos arraigamos uno con el otro. Por supuesto que lo tienen que ver en la pareja. Los hijos tienen que ver en la pareja este intercambio, esta intimidad compartida y este diálogo para poder tener esa certeza. Yo pertenezco a esta pareja, yo soy de esta casa. ¿Por qué? Nada más hacer una remembranza. Cada cuándo o cuántas veces uno ha dicho, no sé exactamente si pertenezco a esta familia o no. Como decir, híjole, sé que es mi familia, consanguíneos, los quiero, me quieren, lo tengo claro, pero a veces, un ejemplo, dice, yo pienso que debería haber sido hija de mi prima o de mi tía. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque no hay esta cohesión, porque hay una cohesión por fuera, o con un vecinito, con la mamá de un amigo. Es decir, ¿por qué no me tocó una mamá como aquella? Esa es decir, me siento no pertenecer. Esa sensación de insatisfacción lleva a la curiosidad. Por eso, cuando hay curiosidad, hay que ver cómo está la familia. Y una vez que vamos arreglando a la familia, las curiosidades, se prueba y ya es todo. Pero cuando se prueba y le gusta, es el sentido de completitud que se busca, porque al interior de la familia no se encuentra. ¿Y qué hacen los padres? Despreocuparse en el miedo, regañar, imponer, decir, no, estamos viendo un síntoma de lo que no está en casa. Por eso decía, que hablamos muchas veces de familias disfuncionales porque son más que la nuestra, pero toda familia tiene su disfuncionalidad, hay que atenderla. Nosotros mismos tenemos que ir dando vuelta a la vuelta de campana a la situación en la que vivimos, sin importar que estemos divorciados por lo que quiera. Si estamos divorciados, bueno, nos divorciamos por X motivo, pero tenemos un vínculo de padres. Y en ese vínculo tenemos que hacer este arraigo en los hijos. Y obviamente
transmitirlo a la sociedad en la que vivimos, sea la familia de origen o la familia extensa o la comunidad en donde vivimos, si se vive en una zona de departamentos, tratar de que ese núcleo sea sólido en la medida de lo posible. Y ahí vamos a proteger a nuestra juventud. Sí, esto más que normitas así como de que ve esto y ve esto y ve esto y ve esto y ve el otro, así como receta secreta, digo, vamos a trabajar en nuestro propio desarrollo y entonces vamos a ayudar a nuestros hijos, a nuestra juventud, si son sobrinos o nietos o quien sea, a que se desarrollen. Recuerda cómo empezamos. Nadie puede dar lo que no tiene. En el discurso lo comprendemos, pero en la profundidad tenemos que darnos cuenta. Honestidad con uno mismo para poder entonces hacer los ajustes necesarios. ¿Sí? Claro, aquí justo sí, también empiezan a tener preguntas, que ya estamos llegando al final, pueden hacerlas en el chat, pero hay otra pregunta por acá que me parece importante antes de que nos vayamos, es ¿qué señales emocionales o conductas son focos rojos que muchas veces los padres ignoramos? Buenísima pregunta. Las personas tienen una respuesta ante aquello que sucede. Desde muy niñitos los vemos. Parece que es cuestiones de edades, pero fíjense, en un niño podemos ver un berrinche y decimos, pues es que es niño, está muy chiquito, ya, pero es una respuesta exagerada. De igual manera, en jóvenes mayores, donde ya no hacen berrinche, es una respuesta exagerada. Esas son señales. La respuesta emocional exagerada ante un estímulo, cualquiera que sea. Podemos decir, no, la irritabilidad, la depresión, el aislamiento, respuestas exageradas. No importa si lo mandaste a lavar las manos o lo mandaste a traer algo al centro comercial y si se puede molestar o no estar de acuerdo, digamos que dentro de los parámetros normales de esa familia. Pero cuando son exagerados o tarda mucho tiempo, respuestas emocionales exageradas y por mucho tiempo, ese es un parámetro, es decir, aguas, hay un foco rojo. ¿Qué quiere decir? No tiene tolerancia a la frustración. Tiene que ver con mucho de su entorno y su educación. Cómo nosotros propiciamos que no tenga tolerancia a la frustración. O sea, no lo dejamos esforzarse, no lo dejamos asumir consecuencias, no lo dejamos tomar la decisión, dependiendo. Pero eso es que nos alerta. Si tiene respuestas emocionales exageradas, hay que empezar más profundo, hay que empezar a dialogar, hay que buscar un terapeuta de acompañamiento, no por algo especial, sino de acompañamiento para que aprenda a soltar, generar la intimidad compartida, tomar las medidas necesarias uno y entonces generar el vínculo. Es muy importante que se genere el vínculo. ¿Se acuerdan la película, la primera de Avatar? Que cuando está cazando a esa cosa como reptil, que le dice, lo importante es el vínculo, y se conecta la trencita con la del animal. El vínculo es lo importante. Tenemos que tener claro eso del vínculo. Eso es lo relevante, es cómo nos alertamos. La primera es esta, respuestas exageradas. Luego, la frustración, el fracaso, el que no llega a sus logros o el que las adversidades de la propia vida lo impidan, eso es también una señal de alarma si se frustra muy rápido. Otra es que quiera las cosas inmediatas. Es que se me antojó, es que quiero, es que vamos, es que ándale y ándale. O sea, la satisfacción inmediata de sus deseos nos está hablando de riesgos. Tres cosas importantes. Y eso lo podemos ver en cualquier joven. Hay que enseñarlos a pastorear el deseo. No es que haya que negarlo, ni que se lo haya que ganar con creces, no sé. Vamos a pastorearlo, nada más, para aprender a tener tolerancia. ¿Sí? Ok, qué interesante. Y la verdad es que justamente, por ejemplo, ahorita que mencionas estas cualidades, lo vemos mucho y yo sí lo veo mucho, por ejemplo, en los niños, cuando a mí me toca llevar pues el tema de divorcio, en las escuchas de los menores. Claro que me percato de todo esto y digo, ahí hay algo, o sea, hay algo interior que está doliendo en esos adolescentes y que no lo quieren decir y su forma de reaccionar y su forma de tratar a los papás, pero justo son estas heridas emocionales, ¿no?
que es lo que ellos así es como lo manifiestan porque no saben cómo manifestarlo de otra forma. Y miren, pues ya estamos llegando aquí al final, pero antes me gustaría, de modo muy personal, psicólogo Miguel, si nos pudieras decir, si pudieras decirle una verdad a todos nuestros adolescentes, a todos los adolescentes que están viendo esto, que lo van a ver, sobre el mundo de las adicciones para prevenir o aunque ya estén ahí, pero una realidad, ¿qué les pudieras decir del mundo de las adicciones? Esta satisfacción que parece grande es momentánea, es fugaz. Eso es lo que hay que observar. En la cabeza, en la mente, la satisfacción, como es inmediata, parece muy grande, pero no lo es. Es muy fugaz. Cuando las personas aprenden a compartir intimidad, se van a dar cuenta que la satisfacción es perdurable. Ahí vamos a observar. Intenta intercambiar intimidad. Como adolescente, intenta cambiar intimidad, aunque sea con tus primos o con tus similares. Ya no con los adultos, porque a lo mejor hay reservas. Haz este cambio y te vas a dar cuenta la satisfacción que dura tener la intimidad compartida a la satisfacción que puede tener cualquier otra sustancia. Eso es importante. En la cabeza de un adolescente, como es rápido, parece que es mayúscula y no. Como adultos, hay que ayudarles a pastorear el deseo. Cuando se pastorea el deseo, el mismo satisfactor genera un placer mayor. Un vaso de agua. Tienes sed y te lo tomas, te da placer. Pero aguántate media hora con sed. A ver qué placer te da el mismo vaso de agua. Pues, muchísimas gracias, psicólogo Miguel, por toda esta información que nos das. De verdad sé que es muy valioso para todos los que estamos aquí, todos los que escuchan. Y no olviden que este programa, este foro queda grabado y lo vamos a poder estar viendo una, dos, tres veces, las veces que sean necesarias, en nuestro canal oficial de YouTube, que estamos como el Foro de Protección Internacional. Nos ayudaría mucho si se suscriben también y que esto se lo compartan a quienes lo necesiten y no nada más porque estén en esta adicción, sino también para prevenir, que es lo que todos debemos hacer. Así que todos pasen bonita noche. Psicólogo Miguel, de verdad, gracias. Y pues nos estamos viendo pronto porque sigues dándonos foros para poder educarnos y transformarnos desde el tema de las adicciones. Muy bien, sí, claro. Gracias a todos, que pasen muy bonita noche.